Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Una semana más vamos a reunirnos alrededor de la palabra del Señor. En los devocionales de esta semana había un texto que se repetía, o algún un concepto en realidad que me ha estado dando vuelta esta semana, el Salmo 27, que dice una cosa demandado a Jehová, habitar, ¿cierto? Habitar en la presencia de Jehová con un propósito en específico que es contemplar la hermosura, contemplar su hermosura, dice el salmista en el Salmo 27. Eso es lo que quiero y eso voy a buscar, contemplar la hermosura de nuestro Señor. Y vamos a orar para que ese sea el deseo de nuestro corazón, poder contemplarle, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar contemplarle y que ocurra ese milagro en nuestro corazón, que podamos sorprendernos, que la palabra del Señor sea afectándonos interiormente. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, tenemos tu Santo Espíritu, Señor, y estamos en medio de la congregación de los santos. Agradecidos por estos medios de gracia que tú nos otorgas, Señor, para poder crecer, para poder conocerte a ti. Y nos encomendamos por completo a ti en este tiempo que vamos a pasar alrededor de las Escrituras, con el anhelo que tú nos hables y que nosotros, Señor, podamos ser una buena tierra, que tu palabra pueda dar fruto, Señor, y que podamos responder adecuadamente a lo que tú nos quieres llamar en este tiempo, en este lugar, Padre. Te lo rogamos, Señor, por los méritos de Cristo, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Me gustaría que iniciáramos meditando en la siguiente pregunta. No sé si alguna vez probablemente nos ha preguntado esto, pero ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma del alma? ¿Cuál es la forma del alma? Puede ser una pregunta contradictoria, ¿cierto? Eh, el alma sabemos que es nuestra parte inmaterial, y esa inmaterialidad implicaría, no tiene una forma, ¿cierto? ¿Cuál es la forma del alma? Sin embargo, esa pregunta, algunos pastores a lo largo de la historia lo han intentado responder, intentando describir de cierta forma, valga la redundancia, cuál es la forma de nuestra alma. Y hay una ilustración particular que me gusta mucho, que la he utilizado en el pasado y que me gustaría utilizarla ahora para introducir en lo que vamos a estar meditando. Hay un pastor muy conocido, un gran reformador, ¿cierto?, que ocupó esta ilustración e intentó con una frase transmitir cuál era la forma del alma humana. Martín Lutero llegó a decir que el alma humana está incurvatus in se, él decía, en latín. Esa era la forma humana, natural del ser humano. La forma del alma está incurvatus in se, que significa que está encorvada en sí misma o encorvada hacia sí misma. Él proponía esta descripción. El alma humana nace así, encorvada en sí misma, o quizás ocupando una palabra que es más habitual para nosotros, que probablemente no hablamos en latín, sería ensimismada, ¿ya? Ensimismada. Y es interesante la ilustración, pensar que Dios en un comienzo, en el inicio, dio forma al alma de Adán, ¿cierto? La creó de cierta forma para que funcionara de cierta manera. El pecado entró en el mundo y una de las cosas que hizo fue deformarnos. Deformar el diseño original de Dios. Y utilizando la ilustración o el término de Martín Lutero, nos torció. El pecado nos torció hacia nosotros mismos. Y de cierta forma lo sabemos. Sabemos que hemos sido creados para algo, para propósitos mayores. Sin embargo, a menudo vivimos torcidos, centrados a nosotros. A veces de forma muy evidente, a veces de manera muy sutil. Pero nuestra alma, nuestro ser tiene una tendencia natural, y esa tendencia natural apunta hacia nosotros mismos. Nuestra alma se encorva, se repliega hacia sí misma.
Y de cierta forma, de hecho, podríamos llegar a decir que toda la humanidad se encuentra en dos condiciones. Se encuentra con un alma encorvada hacia sí misma, sin ninguna esperanza y alejado de hacia dónde tiene que estar dirigida, o su alma está con la oportunidad, la posibilidad y la libertad de poder vivir de acuerdo al propósito de Dios. Ya no torcida hacia sí misma, sino que hacia Dios y hacia los demás. Un alma ya no ensimismada o torcida, sino que un ser que puede y tiene la posibilidad de poder vivir como Dios lo creó para vivir, hacia Dios y hacia los demás. Podríamos decir hacia afuera y no hacia adentro, no torcida. La Biblia habla extensamente acerca de la condición de nuestras almas, la condición de nuestro ser, las tendencias naturales más profundas de cada uno de nosotros, y no solamente se dedica la Biblia a hablar del problema, sino que nos habla acerca de la solución. La Biblia nos habla acerca de la intervención y la ayuda que está a disposición de nuestro ser para que dejemos de vivir torcidos y vivamos para afuera. Vivamos para amar a Dios y amar a las personas. Vivamos abundando en amor. Y hoy día vamos a visitar un pasaje en específico que nos llama de manera especial a esto, a vivir de acuerdo a este propósito superior de Dios, que no tiene que ver con vivir torcidos hacia nosotros, sino que tiene que ver con vivir en abundancia, en amor hacia afuera. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11 al 13. Vamos a continuar con nuestra serie en esta carta. Y ya sea que lleguemos acá quizás sin darnos cuenta que estamos viviendo completamente torcidos hacia nosotros, este texto nos puede hacer despertar a nuestra condición. O quizás llegamos acá con un sincero esfuerzo de vivir centrados en la gloria de Dios y en el bien de los demás. Este pasaje nos va a animar a seguir haciéndolo, a seguir creciendo y abundando en esa dirección, en la dirección correcta que debe tener nuestra vida, porque necesitamos vivir de esa forma, necesitamos abundar en amor. 1 de Tesalonicenses 3, versículo 11 al 13. Son solamente 3 pasajes que vamos a estar revisando en este tiempo. Aquí está. Y voy a dar lectura a la porción de la palabra del Señor. Y esta es la palabra de Dios en nuestro idioma para nosotros hoy. Y el Señor dice así: Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Una pequeña especie de oración que encontramos, ¿cierto?, en la carta, que está centrada en la abundancia de amor. Y en esta mañana yo voy a dividir el texto en 4 partes, este pasaje tan pequeñito, para simplemente destacar ciertos elementos que encontramos en esa oración. ¿Ya? Y si es que alguien está anotando, esto le puede servir para saber hacia dónde vamos a ir avanzando. Primero vamos a reconocer cuál es este deseo que Pablo está poniendo delante de Dios. ¿Ya? Hay un buen deseo que está poniendo delante de Dios y pareciera ser que es un buen deseo para tener nosotros igualmente. Un buen deseo. Luego va Pablo a hablar acerca de la fuente de esa abundancia de amor que él está deseando, la fuente. Luego habla acerca de la forma de cómo se ve esa abundancia de amor, para finalmente terminar de hablar con los resultados, ¿ya? Hacia dónde nos lleva la abundancia de amor en nuestras vidas. Entonces vamos a comenzar a ver cuál es este deseo que Pablo presenta delante del Señor. Y Pablo en esta oración, no sé si se dieron cuenta, pero hay 2 peticiones bien concretas, ¿ya? De hecho cambia como hacia dónde está dirigida está dirigida la oración hacia Dios, pero por quién está orando hay 2 hay sujetos. En el versículo 11, Pablo está orando, ¿cierto?, por nuestro camino, ¿cierto? Está hablando por él y sus colaboradores. Esa es la primera petición. Y el versículo 12 incluye otra petición y vamos a darnos cuenta que estas peticiones están muy relacionadas, ¿ya?
Y la primera petición que encontramos en esta oración, ahí está claramente en el versículo 11, Pablo ora para que Dios dirija el camino de él y sus colaboradores para poder visitar a la iglesia, ¿ya? Los que hemos estado aquí ya unas semanas, nos hemos introducido un poco en el corazón del apóstol para ver lo que él experimentaba por esta iglesia. Y él está orando, termina esta quizás primera sección de la carta, antes de pasar a la exhortación, ora para que Dios prepare su camino. Está diciendo, Señor, ayúdanos para lograr visitar a estos hermanos, ¿ya? Derrama su intención hacia Dios, el deseo de ver a los tesalonicenses, y por lo que hemos nosotros revisado anteriormente, este deseo era más que un deseo, sino que era un sincero afecto, un sincero amor por la iglesia. ¿Se recuerdan que él quería saber cómo estaban y quería hacerles un bien espiritual a ellos? Entonces, él está orando no solamente para que el Señor lo ayude porque echa de menos a unas personas, sino que él está orando para que el Señor permita que él pueda demostrarle amor a la iglesia. Porque habían estorbos. Porque hay ciertos elementos o ciertos seres a los cuales no le agrada que la iglesia del Señor demuestre este amor, demuestre este afecto. Y Pablo lo mencionó explícitamente. Pablo aquí dice, Señor, ayúdanos a que logremos visitarlo porque hay estorbos, porque hay obstáculos. Capítulo 2, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo explícitamente dice ahí que el enemigo no quería que él y sus colaboradores pudieran demostrar amor, afecto y que se preocuparan por el bienestar espiritual de la iglesia en Tesalónica, ¿ya? Es un texto fuerte, es un texto como pesado ese del capítulo 2, versículo 18. Está hablando de intenciones que quizás no vemos literalmente, explícitamente con nuestros ojos, tangiblemente. Pero está diciendo que el enemigo ahí está desagradado cuando la iglesia está unida y está contribuyendo al bien espiritual de otros. No quiere que nosotros le hagamos un bien a esos creyentes. No quiere que demostremos amor a los creyentes. Y tiene todo el sentido que el enemigo esté en contra de eso. De hecho, la palabra de Dios de manera explícita dice que cuando la iglesia permanece unida y se demuestra amor, el mundo va a creer que Jesús es el enviado por Dios para salvarnos de los pecados. De hecho, Cristo oró por eso, para que nos mantuviéramos unidos y para que demostráramos nuestro amor, para que el mundo pudiera ver eso y creyera. Es de toda lógica pensar que Satanás va a intentar estorbar eso. Estorbar la comunión, estorbar la unidad, estorbar el hecho de que los creyentes se demuestren afecto y amor. Y Pablo ora y lleva este deseo delante del Señor. Pablo encomienda este profundo deseo y dice, bueno, amo a la iglesia y quiero demostrárselo. Y él ora por eso. Ahora, no sé si alguna vez usted ha orado por alguna petición en específico al Señor, algo que usted desea, algún proyecto quizás, algún anhelo, que lo pone en oración y lo repite semana a semana, día a día, mes a mes, años orando por eso. Es interesante que Pablo llevaba mucho tiempo orando perseverante y fervientemente por esto. Señor, ayúdame, abre las puertas para que yo pueda ir y preocuparme por estos creyentes y demostrarles amor. En el versículo anterior, versículo 10, dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Y de cierta manera como que después comienza esa oración como explicitando, esto es lo que estoy orando, de día y de noche. Quiero verlos y quiero hacerles un bien espiritual, quiero demostrarles mi amor de esta manera. Es algo insistente, es algo relevante, es algo muy importante que se ha repetido a lo largo de estos 3 capítulos ya. Una y otra vez ha aparecido. De cierta forma, como que la Biblia aquí nos está como subrayando o destacando algo. Dice, hay un buen deseo que debiéramos tener en nuestros corazones. Hay algo que debiera ser prioritario, relevante en nuestras vidas. Y en esta oración específico no es la vida de Pablo, ni la de sus colaboradores, sino que es el hecho de poder viajar y demostrar amor por los creyentes. Esa es la oración que hace Pablo acá. Dice, Señor, ayúdanos a nosotros y ayuda a los tesalonicenses también a abundar en amor. Es interesante que la oración no está centrada en él, sino que está centrada en la gloria de Dios y el bienestar de las personas. Como que si Pablo se borrara de la oración, porque probablemente tenía dificultades,
pero simplemente dijo, ayúdanos a ir hacia ellos. No sé si es conveniente para nosotros ir hacia ellos, pero ayúdanos a ir hacia ellos y hacerles un bien a ellos. Eso es lo mejor. Son peticiones centradas en Dios, en su gloria y en su pueblo. Y pareciera ser que esta es una buena petición, un buen deseo para nosotros hoy. Y vamos a seguir profundizando en la oración, en este buen deseo de abundar y de demostrar amor, de decirle al Señor, Señor, ayúdame, abre las puertas para que pueda amar más, amar mejor y demostrarlo de una mejor forma. Ayúdame a abrir los ojos a qué está estorbando en este momento. Ayúdame a superar esos estorbos, esos obstáculos para poder demostrar amor y abundar en amor. Esta oración nos está llevando a pensar en que debemos prestar atención en la abundancia de amor en nuestras vidas. Entonces, Pablo ahora ayúdanos a nosotros a demostrar amor. Y el versículo 12 viene esta otra petición que dice, bueno, ayúdalos a ellos a abundar en amor. A crecer y abundar en amor. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Aquí hay una petición por una iglesia concreta, ¿cierto? Por Tesalónica. Y de acuerdo al testimonio que hemos visto que se da en la misma carta de Primera de Tesalonicenses, nosotros podríamos decir, alguien que hace una lectura de los 5 capítulos, que Tesalónica era una iglesia amorosa. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decide orar principalmente por abundancia de amor. Pareciera ser que la iglesia del Señor, con I mayúscula, la iglesia del Señor, debe constantemente estar creciendo y abundando en amor. Independiente de dónde se encuentre, independiente de donde cada uno de nosotros nos encontremos. Pareciera que esta petición es universal. Y es por eso que Pablo ora y dice, bueno, oro para que ustedes crezcan y abunden. Ocupa una terminología como de un proceso, como de una progresión, algo que va creciendo. De hecho, la palabra abundar, en algunos contextos de la época, se ocupaba de manera negativa, con una connotación negativa. Abundar muchas veces se ocupaba para hablar de un exceso, de una falta de mesura, de tener más de lo debido de algo. Y Pablo ocupa esa palabra y dice, bueno, excédanse en amarse unos a otros. Si van a excederse en algo, excédanse en amarse unos a otros. Lleguen a una sobreabundancia de amor. A esta iglesia en Tesalónica, que era una iglesia por la cual Pablo daba gracias específicamente por el trabajo de su amor, en el capítulo 1. Él decía como que su amor tiene empuje, tiene fuerza. El amor de la iglesia se veía. Comenzó dando gracias en el capítulo 1 y dice, bueno, tienen que seguir creciendo y excederse en amarse unos a otros, dice ahí en la iglesia del Señor, y para con todos, incluso con las personas fuera de la comunidad. ¿Se recuerdan el tipo de personas que había fuera de la comunidad? Estas personas que están ejerciendo presión en la iglesia, estas personas que hicieron que Pablo tuviera que irse, diciendo, bueno, oro para que ustedes sobreabunden en poder amarse entre ustedes y amar a las personas fuera de la comunidad. ¿Cómo? ¿De dónde la iglesia puede sacar benzina para vivir de esta forma? Bueno, estamos viendo una especie de oración o bendición acá. Y la palabra del Señor nos dice claramente hacia quién está dirigiendo Pablo esta súplica. Para que la iglesia crezca y abunde en amor, independiente de donde se encuentre. Esto lo hemos conversado en otras ocasiones y aquí es explícito. ¿Quién da ese crecimiento y quién puede llevarnos a esa abundancia y ese crecimiento en amor? Y es el Señor. Versículo 12. Ahí está la súplica, el ruego. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor. Pablo está convencido acá que no sería el esfuerzo de Timoteo, ni tampoco sería la presencia y la experiencia de Pablo que podría lograr que la iglesia creciera y sobreabundara en amor. No sería eso.
para que la iglesia, para que los creyentes, para que alguien logre abundar en amor, para que se logre una transformación tan profunda en nuestro interior, se necesita una intervención de Dios. Dice, es el Señor. Es el Señor que tiene el poder de destorcer esto que se torció, para que viva hacia afuera, abundando en amor. Para crecer y abundar en amor se necesita el creador de tu corazón. Se necesita aquel que te formó, aquel que te conoce, aquel que sabe perfectamente lo que sucede en lo más profundo, entre tus pensamientos y las motivaciones de tu corazón. Dice que su palabra tiene el poder de estar allí y de discernir entre lo más profundo de tu ser. Y no solamente tiene el poder, no solamente Él tiene el conocimiento, sino que Él quiere hacerlo. Porque su voluntad es esa. De hecho, en esta misma carta lo menciona, la santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Es que crezcamos, es que seamos transformados. Es que cada vez más seamos más consagrados a Dios. Él te conoce, Él te formó, Él sabe cómo hacerlo, tiene el poder y quiere hacerlo. Y es por eso que Pablo se dirige a Él. No se dirige a ningún otro lugar. Pablo sabe que para que una persona crezca y abunde en amor, necesita entregarse completamente a los medios y a la persona de Cristo. Mis hermanos, necesitamos convencernos de esto. No hay atajos para poder amar mejor, crecer en amor, de acuerdo a la palabra del Señor. Si algo nos está diciendo esta oración, de acuerdo a esta petición y a quién está dirigida, está hablando acerca de nuestra incapacidad humana para poder crecer y abundar en amor como debemos hacerlo. Somos insuficientes y necesitamos de Dios y de su gracia para poder vivir de esta forma, para abundar, porque la tendencia natural de nuestro corazón apunta exactamente en la dirección contraria. Aunque con toda nuestra fuerza digamos, quiero ser más amoroso, pero cuando nos toca echar a andar el auto y avanzar, ponemos reversa. Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Necesitamos un milagro. Necesitamos a Dios. Lo necesitamos a Él interviniendo en nuestros corazones para poder vivir de esta manera completamente, podríamos decir, antinatural para nuestra condición caída. Un pastor inglés decía, nuestro pecado implica que de 1000 maneras diferentes siempre terminamos convirtiéndonos en el centro del universo. Nuestro pecado implica que muchas veces, sutilmente, camufladamente, terminamos viviendo de manera torcida. Y necesitamos que Dios intervenga y abra los ojos de nuestro corazón para darnos cuenta, sí, Señor, esto es cierto. Sí, Señor, te necesito a ti para poder amar de esta manera, para no vivir torcido, para que mis proyectos, mis sueños, la inversión de mi tiempo, la manera en que atravieso por el sufrimiento, para que la forma en que cuido mi apariencia o incluso para que las ganas de mejorar estén dirigidas en la dirección correctas, no torcidas, egoístamente, no ensimismadas, sino que centradas en la gloria del Señor y el beneficio de los demás, en sincero amor por Dios y amor por las personas. Y es que no es coincidencia que allí radica el centro del corazón de toda la ley. Esa es la vida que el Señor quiere darnos. Y cuando Dios habla acerca del amor, lo relaciona normalmente de manera directa con conocerla a Él. Pablo está orando, Señor, tú puedes hacer esto, porque solamente Dios y el conocimiento de su persona nos puede llevar hasta allí.
El apóstol Juan decía en 1 Juan capítulo 4:7, un texto muy conocido: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nuevamente, la única forma de poder vivir de esta manera, de una manera antinatural, de una manera milagrosa, es que Dios intervenga, es tener un conocimiento de Dios, una relación con Dios. Juan habla acerca de un nuevo nacimiento, de ser hecho de nuevo, porque naturalmente no apuntamos hacia allá. Y una persona que ha experimentado de primera fuente a Dios y su amor, es una persona que va a poder ser capaz de sobreabundar en amor. Es como un vasito que usted le echa agua y que se llena tanto que comienza a derramarse y se derrama hacia los demás. Juan habla acerca de este conocimiento de amor y lo relaciona con amar a los demás. Tú conoces a Dios y conoces su amor, y eso te lleva a amar a los demás, a sobreabundar hacia los demás, a tener la libertad de vivir hacia afuera, ya no ensimismado, sino que en la dirección correcta. La oración de Pablo está incluyendo un buen deseo, abundar en amor, y nos explicita la fuente de esta abundancia, es el Señor. Necesitas al Señor. Ahora alguien podría preguntarse, pero ¿cómo debiera verse de manera concreta esta abundancia de amor? ¿Cómo se ve la abundancia de amor? ¿Cómo sé que alguien está abundando en amor? ¿Cómo sé que yo estoy abundando en amor y estoy creciendo en esta abundancia de amor? Bueno, Pablo ha sido bien concreto en esta carta. Y en esta oración, de cierta manera, como que hace una alusión a muchas cosas que ya ha dicho. Porque en el versículo 12 él dice, bueno, Señor, te pedimos que nos hagas crecer, los hagas crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, ¿cómo? Ahí está. ¿Cómo se va a ver esta abundancia de amor? ¿Cómo se ve una persona abundando en amor y creciendo en amor? Dice, ¿cómo también lo hacemos nosotros para con vosotros? Pablo aquí se incluye junto con sus colaboradores y dice, nosotros tenemos este deseo y hemos estado creciendo en esto. Nosotros hemos estado creciendo y abundando en amor para con ustedes. Y oro para que ustedes hagan lo mismo. De la misma manera que nosotros lo hemos hecho, oro por la iglesia para que crezca y abunde en amor. Y ahora hay que hacer uso ahí de la memoria. Es decir, ¿qué es lo que había hecho Pablo por esta iglesia? ¿Cómo se vio ese amor? ¿Cómo subieron esas manos que amaban, esos pies que amaban? Las palabras que decía Pablo. ¿Cómo se vio ese amor? ¿Cómo se ve una persona que está sobreabundando en amor? Un pequeño resumen de lo que Pablo ya ha dicho, cómo ha amado a la iglesia, nos va a ayudar a poder ver nuestras vidas y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a crecer y abundar en amor. Como Pablo y sus colaboradores abundaron en amor, que es lo que menciona en el versículo 12, una de las cosas fundamentales que hizo Pablo y que de hecho está haciendo precisamente en estos pasajes, es que Pablo menciona que siempre se acordaba en oración por los tesalonicenses. Él comienza dando gracias, él tiene una petición aquí específica y él en el versículo 10 había dicho que oraba de día y de noche. El crecimiento y la abundancia de amor en una de las formas que se manifiesta es en la oración. Los ama orando por ellos. ¿Usted dice que ama a alguien? Ora por esa persona. Dice Pablo, los amo y yo intercedo por ustedes. Porque los amo. Yo oro por ellos. Crecer y abundar en amor. Oración, intercesión. No solamente eso, no se quedó allí. Pablo mencionó también que él y sus colaboradores estuvieron dispuestos a padecer. Estuvieron dispuestos a padecer con tal de anunciarles el evangelio y hacerles un bien a estos hermanos. Pablo estuvo dispuesto a sufrir con tal de mostrar amor por estas personas. ¿Se recuerdan aquel texto que hablaba acerca de que él padeció fatiga, estuvo cansado? Tuvieron que trabajar con sus manos para no ser carga para la iglesia.
Estuvieron dispuestos a entregar incluso sus vidas. Dice, nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida por ustedes. Estuvieron dispuestos a mandar a Timoteo y quedarse solos. El amor y esta sobreabundancia de amor se veía en sus vidas como sufrimiento, como estar dispuestos a padecer por el bienestar del otro. Así se veía el amor. Los amó sufriendo, pagar un costo, estar dispuestos a sacrificarse por amar, estar dispuestos a renunciar por amar. No solamente es una intención o algo que yo siento que amo, sino que en el caso de Pablo, esta abundancia de amor implicó perder comodidad, perder compañía, perder seguridad por amor. Como Pablo y sus colaboradores abundaron en amor, oraron, estuvieron dispuestos a sufrir. Les exhortaron, ¿cierto?, el evangelio sin error ni engaño. Capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo dijo que hubo un esfuerzo por no manipularlos, por no buscar agradar a los hombres, por no distorsionar la verdad. Sin embargo, Pablo es muy enfático en que yo los amé comunicándoles la verdad, pero la verdad con ternura, como una nodriza con sus hijos, como un padre amoroso que exhorta y consuela a los suyos. El amor, esta abundancia y crecimiento en amor, se manifestó hacia la iglesia por medio de la verdad con ternura. Eso es amar. Dos componentes importantísimos en el amor. Si no hay verdad, no estamos haciendo ningún bien, no estamos amando. Pero si no hay ternura, definitivamente no hay amor. Es una verdad con ternura. Y finalmente, Pablo lo ha mencionado en un par de ocasiones, este amor que manifestó hacia la iglesia, se lo manifestó buscando siempre el bienestar y el gozo de ellos. Pablo entendía que su propio gozo, él lo iba a encontrar afuera. Su gozo y su gloria, llegó a decir Pablo, eran la vida y el crecimiento de la iglesia. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Digo decir, yo tengo vida. Les dijo en un momento, ustedes son mi gloria, mi gozo. Si ustedes están bien, nosotros estamos bien. Pablo les manifestó el amor llegando a encontrar su propio gozo en el gozo de ellos, en el bienestar de ellos. Eso para él fue amor. Para ellos fue crecer y abundar en amor. El versículo 2 se mencionaba, ¿cómo también lo hacemos nosotros? Así lo hicieron ellos. Así amaron ellos. De esa forma, así se vio ese tipo de amor. Y si lo pensamos, mis hermanos, ese amor simplemente era un amor en forma de cruz. Era un amor que intercedía, era un amor que sacrificaba, era un amor que renunciaba, era un amor que se entregaba por el beneficio del otro a costa del beneficio propio. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor que se nos fue manifestado en la cruz. Pablo, sin ser explícito, en cierta manera nos está diciendo, Pablo estaba mostrando a Cristo, a la iglesia, con ese amor. La abundancia de amor se expresa de esta forma, hermanos, de forma bien concreta, de forma bien tangible, en forma de cruz. Ese es el tipo de amor en el cual se nos manda a crecer y a abundar. No es cualquier forma de amor, no es amar a la manera en que más nos acomode. De hecho, a menudo tenemos la tendencia, todos tenemos la tendencia a menudo de amar en la forma, en el tiempo y a las personas que más nos acomoda, y muchas veces simplemente es un egoísmo camuflado. El Señor nos llama aquí a hacer algo que nosotros no podemos hacer naturalmente, y es mostrar el amor de Jesús. Si no tenemos eso, no podemos darlo, porque no podemos dar lo que no tenemos.
La petición se dirige al Señor porque es algo que Él tiene que hacer en nosotros. Abrirnos nuestros ojos para darnos cuenta, wow, cuánto me ama mi Señor. Hoy puedo entregar eso libremente. Mira cómo se entregó el Señor por mí. Hoy me puedo entregar por los demás. Mira cómo Él estuvo dispuesto a pagar tantos costos por amarme. Hoy lo que yo hago es pequeñito. Soy libre para poder amar y para poder mostrar el amor de Jesús a otros. Para que no vean a Matías amando. Para que vean a Cristo. Porque eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita la iglesia. Necesitamos a Jesús. Necesitamos de su amor creciendo y abundando en su iglesia. En el texto hemos revisado este buen deseo de abundar en amor, cómo la petición se dirige al Señor como la fuente de este amor y cómo se ve o cómo debiera verse, qué forma debiera tomar este crecimiento y abundancia en amor. Ahora el versículo 13 nos muestra de cierta forma un resultado de esa abundancia en amor. Algo que se espera que resulte de esa abundancia en amor. Y es llamativo el versículo 13 porque relaciona el amor con otro término que nosotros ocupamos mucho en nuestro diccionario cristiano o en nuestro léxico habitual entre cristianos. El versículo 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Pablo está terminando su pequeña oración o su pequeña bendición y él conecta esta abundancia de amor con la santidad. Pablo conecta la abundancia de amor con la santidad. Él dice, bueno, oro para que ustedes abunden en amor para que suceda algo, para que la abundancia de amor produzca algo en ustedes, específicamente sus corazones, dice, en el centro de sus sentimientos, de su voluntad, de sus pensamientos, en donde están los deseos más profundos de su corazón, en donde están esos anhelos que nadie conoce, que usted solamente conoce. Allí, en el centro de su ser va a suceder algo, dice. Como resultado de esta obra que el Señor está haciendo de abundar, de hacerlo abundar en amor. Va a afirmarlo, dice, va a fortalecerlo, va a establecer su corazón irreprensible en santidad. Santidad. No sé cuántas veces hemos hecho esa relación entre la santidad y la abundancia de amor. Pablo dice, si ustedes crecen en amor, van a ser santos. Van a estar viviendo como lo que son, como santos. Muchas veces cuando en las iglesias se menciona la palabra santidad, las personas piensan como en un santurrón, más que en santidad. Muchas veces se piensa que las iglesias están llenas de personas que se creen un poco santurronas, que creen que son perfectas y muestran una imagen aparente de perfección. Pero aquí, en este pasaje en específico, hace una conexión con algo muy profundo, que va más allá de las cosas buenas y malas que hacemos externamente, de la moralidad. Está diciendo que ser santo, que ser consagrado a Dios, que llevar una vida dedicada a Dios y consagrada a Dios, tiene que ver, como una parte muy importante, con el amor. Con la sobreabundancia de amor. Con un corazón que está volteado, está dedicado en amar a Dios y amar a los demás. Eso es ser santo. Eso es estar creciendo en santidad. Eso es una parte importantísima de lo que significa esta bella palabra que es la santidad. No va a haber santidad si es que no hay amor. No va a haber santidad sino que hay sincero y verdadero amor por Dios y por sus planes, por sus propósitos. Un corazón irreprensible en santidad es un corazón volteado hacia Dios y hacia los demás. Y eso es lo que va a suceder. Y el versículo 3 incluso lo podríamos tomar, guardar en nuestros corazones y recordar como una especie de promesa, como algo que va a suceder.
Señor, si tú nos llevas a abundar en amor de esta forma, nosotros un día vamos a encontrarnos contigo. Y vamos a encontrarnos en una condición correcta delante tuya. Vamos a ser santos delante de Dios, nuestro Padre. Eso es inmenso lo que está diciendo allí. Porque como mencioné, muchas veces la santidad solamente la pensamos como lograr por nuestras fuerzas mostrar una apariencia de piedad. Y aquí está diciendo algo más grande. Está diciendo que delante de Dios, delante de aquel ser, que todas las cosas están desnudas, Él te va a considerar como santo. No parecer santo, sino que está diciendo, delante de Dios nos vamos a presentar como personas consagradas a Él. Un corazón que realmente está volteado hacia Él y que anhela realmente encontrarse con Él. Y añade una última frase, en el versículo 13 dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La petición de hoy, de que abundemos en amor, la conecta con algo que va a ocurrir en el futuro. Y de cierta manera Pablo está diciendo, nos vamos a encontrar con Jesús. Nos vamos a encontrar con Jesús. Con aquel que nos amó. De una manera única, de una manera incondicional, de una manera inimaginable. Nos vamos a encontrar con Él un día. Y ese día todo va a ser expuesto. Vas a estar completamente desnudo delante de Él. Él te conoce y vas a estar delante de tu Salvador. ¿Qué razón más grande? ¿Qué motivación tenemos hoy para poder hoy amar? Con la certeza de que un día nos encontraremos con Él. El hecho de que hoy estemos creciendo en esto nos da la seguridad de que eso va a pasar. El hecho de que, Señor, ¿sabes que me estoy esforzando en amar? Y nada está sucediendo como me gustaría que sucediera. Un día te vas a encontrar con Cristo. Y tú lo único que estás haciendo hoy es mostrar ese amor que Él te dio. Esa es una esperanza. Eso es benzina para nosotros hoy. Eso enciende algo en nuestro interior para hoy sobreabundar y crecer en amor. ¿Quieres saber si es que tu corazón está siendo preparado y estás preparándote para el inminente regreso de Cristo? Ve cómo estás amando. ¿Estamos preparados para encontrarnos con nuestro Salvador? Veamos cómo estamos amando. Porque la sobreabundancia de amor y el crecimiento de amor a lo largo de toda nuestra vida nos prepara para ese gran encuentro con aquel que nos amó primero. Y en eso estamos, hermanos. En eso estamos todos. Aquí. Todos estamos en eso. En ese crecimiento, en ese abundar en amor, en esa transformación, en preparación de esa bendita esperanza que nos sostiene hoy. El encuentro con nuestro Salvador. Pablo, mis hermanos, no menciona esto como mera información. Él quiere llamar a los tesalonicenses a amar y a prepararse para encontrarse con Jesús. Y de hecho, el capítulo 4, capítulo 5, eso es lo que va a hablar. Y eso es lo que nos llama hoy nuestro Señor. Estamos viviendo vidas muy torcidas. Estamos viviendo vidas muy ensimismadas. El Señor está trayendo convicción en nuestro corazón. Es un excelente momento para reencontrarse con nuestro Salvador. Para levantar la mirada y mirarlo a Él. Contemplarlo a Él. Llenarnos de su amor. Volver a experimentar eso. Ese primer amor. Y derramarlo hacia los demás. No hay otra forma. No hay otra forma que podamos llegar a ese lugar. Mira lo que hizo Jesús por ti. Y comienza a vivir
a la luz de esa realidad. Vamos a terminar en oración. Padre amado, como tu iglesia, te queremos pedir que nos hagas crecer y abundar en amor, unos para con otros, y ayúdanos, Señor, a hacerlo para con los de afuera. Amar a aquellos que nos rechazan, amar a aquellos que no nos quieren, amar a nuestros enemigos, como tú, amado Cristo, lo hiciste, como tú nos amaste siendo tus enemigos, para que nuestros corazones, Señor, sean afirmados, sean fortalecidos, sean irreprensibles en santidad delante tuyo, oh Padre, para estar preparados para ese glorioso encuentro con nuestro Salvador que va a venir. Oh amado Cristo, ven pronto y ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de esa realidad, a la luz de esa esperanza, a la luz de la certeza que nos vamos a encontrar contigo. Hoy en la tarde, mañana, el próximo mes, el próximo año. Oh Padre, tú conoces el día y la hora, pero tenemos la certeza, Señor, que ocurrirá. Ayúdanos, Señor, a responder a esa realidad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.